Ok, bueno, ya ingresamos nuevamente, entonces vamos a... Estaba comentando eso, precisamente un poco de esa historia, un poco de la psicopatología y cómo eran abordados los pacientes que tenían trastornos psiquiátricos y cómo se abordaban con aquello de la preparación. Si ustedes ingresan a Google y buscan un poco el concepto de preparación, se van a dar cuenta ustedes de cómo era que asumían el trastorno mental en esa época y cómo también, como les digo, en la historia de la psicopatología, pues tenían pues como esa manera de abordar un poco la patología. Entonces, establecer un poco la necesidad que tenían los pacientes dentro del concepto de psicología, era muy importante abordarlo de una manera diferente, ¿sí? Pero ya se tenía que hacerlo de una manera mucho más científica, de una manera mucho más clara. Y entra entonces a entenderse un poco cómo el análisis experimental del comportamiento. Ustedes saben que en el conductismo lo que es medible, observable, cuantificable es lo que nos interesa. O sea, las cosas como el alma, como la conciencia, que lógicamente no lo podemos cuantificar o medir, entonces generan una serie de problemáticas en lo que tiene que ver con la comprensión de la psicopatología, ¿no? Entonces, eh, el enfoque, el enfoque que nosotros tenemos que ver en nuestra materia es precisamente lo que nos dice el programa de análisis experimental del comportamiento. Entonces, para entrar en materia, ¿sí? Acá, permítame, les leo, dice como justificación: al ser concebida la psicología como un modo de conocimiento científico, se evidencian las tres acciones elementales que se esperan sean desempeñadas por un profesional de este campo. Y en este caso, son ustedes que están en formación los que van a recibir pues todo este conocimiento. ¿Y para qué se hace? Pues el objetivo de nosotros en el área de la salud, el objetivo de la psicología, en este caso, es la resolución y prevención de problemáticas de relevancia social, ¿sí? Sea en las áreas clínicas, en la educativa, en la laboral o en la salud, pero la idea es de que dentro de este conocimiento científico, el aporte que hagamos nosotros dentro del área de la psicología sea importante ese manejo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esa transmisión de un cuerpo de conocimiento básico de la disciplina a individuos en proceso de formación profesional en el campo psicológico. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Digamos que en este espacio que estamos ustedes y yo ahorita, que es de aprendizaje, ustedes y yo compartimos información, compartimos conocimiento, ustedes tienen inquietudes y yo intento resolvérselas, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros en este caso es aprender, generar procesos de aprendizaje. Y es en este espacio en donde uno como estudiante, en este caso la psicología, podemos equivocarnos, ¿no? O sea, para eso es el aprendizaje, para nosotros aprender. O sea, en este contexto de aprendizaje, de este rol de enseñanza-aprendizaje, es donde podemos aprender y nos podemos equivocar. ¿Por qué yo lo digo así? Porque es que cuando nosotros ya nos graduamos como psicólogos, pues ya la responsabilidad cae sobre nosotros. Ya hay un componente ético, ya hay unos lineamientos que nos da la Secretaría de Salud, ya hay unos lineamientos que nos da nuestro Colegio Colombiano de Psicólogos, en donde nos dice, vea, usted puede ejercer su profesión a nivel nacional aquí en Colombia como psicólogo, pero lógicamente debe seguirse a unos
a unos parámetros supremamente de compromiso hacia la sociedad, hacia el país, hacia la comunidad y lógicamente hacia las personas. Y eso incluye en el contexto, de lo que tiene que ver con la investigación. O sea, nosotros tenemos que tener claro que en el ámbito de la psicología, cuando hablamos nosotros de el conocimiento científico, hay que generar investigación. Y esto es lo que hace el análisis experimental de la conducta. Entonces nosotros nos vamos a ceñir constantemente a artículos que tienen en cuenta pues todo lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento. Es decir, cómo nosotros hacemos estudios de caso. Por eso una de las notas finales de nuestra asignatura en este módulo es que ustedes socialicen un caso clínico y lo desglosemos con todas estas condiciones experimentales encaminadas lógicamente a clarificar los procesos psicológicos básicos. Entonces hay que analizar exactamente eso. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo este módulo, esperemos alcanzar. ¿Sí? No sé si ustedes hayan tenido experiencia con respecto a laboratorio, porque es de vital importancia eso. Es muy importante que la universidad invierta un poco en lo que tiene que ver con los laboratorios de aprendizaje, laboratorios de psicometría, por una gran cantidad que implica esos procesos de poder traspolar dicho conocimiento a lo que es el comportamiento humano y a la comprensión de esos fenómenos cotidianos que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, entendiendo esto, necesitamos tener ciertas competencias para poder desempeñarnos en esta área. O sea, ustedes están en formación, y es a lo que yo me refiero. Ustedes están en formación y necesitan recibir toda una información para poder adquirir esas competencias, para poder desarrollar habilidades, ¿sí? No solo para analizar reportes, sino para poder abordar el comportamiento humano y para poder, en condiciones experimentales, utilizando muy bien la ética profesional, podamos nosotros entender esos procesos psicológicos básicos. ¿Sí? Que ahí es cuando entra un poco entonces el comportamiento basado en una teoría que ustedes ya la conocen a la perfección, y es la teoría del comportamiento de Skinner, ¿sí? En donde pues en la historia de la psicología se empiezan a ver todos esos procedimientos científicos, todos esos procesos de análisis experimental para poder entender el comportamiento humano. ¿Para qué? Pues el fin último siempre para nosotros como psicólogos es la modificación de conductas disfuncionales por conductas funcionales en la medida de lo posible. Lógicamente esto va de la mano de otras áreas de la salud, como es la psiquiatría, como es la neurología, como es el trabajo social, como es pediatría y otras. Pero la idea es abordar en su totalidad al ser humano en todo el componente médico que implica. Y no solamente en la parte individual, sino pues también lógicamente en la parte social o grupal. Entonces, eso es, en últimas, lo que nosotros vamos a trabajar como justificación de nuestra asignatura de análisis experimental de la conducta o análisis experimental del comportamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? Desarrollar habilidades para identificar o que nos permitan identificar, medir, intervenir la conducta por medio del uso de diversas estrategias y herramientas, que es lo que vamos a tratar de desglosar durante todo el módulo.
así como la identificación de las aplicaciones de la modificación de la conducta. Por eso yo les decía a ustedes de que dentro de la materia que ustedes están viendo, que se llama psicopatología, y esta, pues van muy de la mano, porque tenemos que entrar un poco a analizar un poco los factores desencadenantes de un trastorno obsesivo compulsivo, o de un TAP, ¿sí? O de un trastorno alimenticio, ¿sí? Entonces, hay que ahondar dentro de todos los, dentro de todos los aspectos del ser humano que implican la modificación de la conducta. Entonces, esos son los objetivos que nosotros tenemos que generar, ¿sí? Como específico, reconocer los supuestos básicos del análisis experimental de la conducta, identificar las características del análisis experimental de la conducta y su relación con otros procesos metodológicos, evaluar los alcances y limitaciones de los procedimientos en el contexto práctico, ¿sí? Entonces vamos a mirar a ver qué cosas de pronto hay que modificarse, que ya está obsoleto. Entonces vamos a trabajar esa parte. Y ustedes van a desarrollar competencias conceptuales, metodológicas, técnicas, que nos ayuden a entender todo este comportamiento desde el enfoque psicológico. Competencias integrativas y adaptativas. Yo les decía a ustedes de que lo importante es desarrollar habilidades para continuar actualizándonos y formándonos en conocimientos, métodos y modelos de intervención en psicología. O sea, no es que nosotros nos quedemos únicamente con la información básica y ya. No, hay que estar constantemente actualizados. Y eso hace parte de la ética, ¿sí? Entonces tenemos que conocer las recomendaciones éticas en el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? Yo soy un defensor de mi profesión, soy un defensor de lo que es la psicología. Entonces, y eso, pues en cierta manera se lo agradezco a mi alma mater, porque pues generaron en nosotros, pues como esa semilla, esa necesidad, como esa curiosidad de estar constantemente teniendo en cuenta las recomendaciones éticas y cómo nosotros nos tenemos que estar como actualizando en el área de la psicología. ¿Qué es lo que asumimos nosotros como psicólogos? Cuando ustedes ya están hablando como, ustedes ya tienen que estar pensando como psicólogos, como profesionales, pues ya están más cerca a culminar sus estudios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues lógicamente tenemos que generar una buena camaradería con respecto a cómo nosotros nos apoyamos dentro de las relaciones interpersonales con los demás colegas, ¿sí? Que se privilegie la empatía, que se privilegie la comunicación y que se transmita el conocimiento a forma de, de, de multiplicar, pues precisamente, y de conocer posibles comportamientos, posibles dificultades que de pronto se puedan tener. Asumir compromisos y responsabilidades en el ámbito académico. Y ahí era donde yo me refería a cómo ustedes ahorita están en formación, pero pues ustedes lógicamente cuando se gradúen, aunque sigan estudiando, tendrán entonces ya una vida laboral, una vida profesional. Y depende de ustedes que dejen en lo alto el nombre de la psicología. Entonces, fíjense cómo en este programa, en esta asignatura de análisis experimental del comportamiento en el que vamos a trabajar, ¿sí? Como les digo, en la plataforma está ya desglosado cada una de las sesiones con sus respectivos temas, ¿sí? Lo que estamos trabajando ahorita pues es precisamente la presentación del contenido programático, los sistemas de evaluación, ahí están establecidos en el programa que está en la plataforma, y los lineamientos generales.
Recuerden una cosa, muchachos, ustedes ya tienen que pensarlo como de una manera mucho más profesional. Me refiero a que ustedes tienen que actuar ya de una manera mucho más eh, profesional en sus escritos, en sus intervenciones, en sus presentaciones. Nosotros ya no somos estudiantes de bachillerato, ni mucho menos. Entonces tienen que abordar con compromiso, con responsabilidad exactamente todo lo que tiene que ver con psicología. ¿Sí? Entonces yo lo comento porque pues he tenido pues experiencias no muy buenas con otros estudiantes de otras carreras en donde asumen las cosas de una manera supremamente folclórica y hacen unas presentaciones y unos contextos, perdón, y unos contenidos, unos textos bastante, bastante bárbaros. O sea, es increíble que de verdad pase eso y pues lógicamente pues uno tiene que llamarles la atención porque eso no debería estar ya en este momento. Entonces, eso quería comentar. Como se dan cuenta, pues como les decía al principio, tenemos que centrarnos un poco en todos estos procesos de aprendizaje, desde el condicionamiento clásico, desde el condicionamiento operante, pero pues vamos a profundizar un poco en eso, ¿sí? Cómo es que dentro del condicionamiento operante se adquieren patologías, cómo es que se modifican esas patologías a través del contracondicionamiento, ¿sí? Cómo se utilizan las técnicas operantes, eh, aportes en el estudio de la conducta, cómo crear o mantener conductas bajo esos conceptos de condicionamiento clásico y operante, que es algo que se maneja casi todo el tiempo. O sea, eh, el conductismo es supremamente cuestionado, pero es algo que se maneja en la cotidianidad, todo lo que tiene que ver con refuerzo, y todo lo que tiene que ver con castigo, con extinción, con moldeamiento, con los parámetros para observar el comportamiento, es decir, lo que es la medición y el registro de conducta. Y acá, en este capítulo 11, o en esta sesión 11 que tenemos nosotros, tenemos que tener claro que nosotros como terapeutas tenemos que hacer una muy buena identificación de la conducta blanco. La conducta blanco es la conducta problema, ¿sí? A veces cuando hacemos una mala selección o una mala evaluación de esa conducta blanco, estamos cubriendo esa conducta blanco y generando una sustitución de síntomas, ¿sí? Es decir, como que realmente no estamos apuntando, no estamos definiendo, no estamos seleccionando la conducta meta. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Entonces, con ese procedimiento de seleccionar y definir la conducta meta, tenemos que seguirnos a lo que tiene que ver con el aprendizaje experimental y es la medición y el registro de conducta. En mis procesos terapéuticos se mete bastante en los registros de conducta, en los cuestionarios, en los test, en las pruebas psicológicas, porque eso es lo que nos arroja a nosotros cuando se aplican bien esas mediciones, estos registros de conducta, nos arrojan resultados mucho más satisfactorios en lo que estamos evaluando. Entonces lo tenemos que hacer para poder mirar un poco qué conducta estamos como identificando. Y pasamos a técnicas como es el moldeamiento, como es el modelamiento, como es el encadenamiento, eh, técnicas para crear y mantener conductas que están siendo mantenidas por control de estímulos. Pues fíjense que tiene mucho que ver el análisis experimental del comportamiento, pues todo con esta teoría, con todas esas teorías de la extinción, del control de estímulos, de lo que es el control aversivo, la invitación, el castigo, ¿sí? Y fíjense que en las últimas sesiones lo que hacemos nosotros es como ahondar un poco en esos casos clínicos que necesitamos tener, ¿sí? No sé si a ustedes les gusta muchísimo el área clínica,
pero a las personas, como les decía al principio, que les gusta el área clínica, pues entonces van a trabajar, van a tener que conocer bastante de eso. Ese es el programa. Miremos entonces ahora nosotros las estrategias didácticas, ¿no? Pues con toda esta situación de la pandemia, pues que lógicamente nos ha mantenido como enclaustrados, como encerrados, pues estos ejercicios experimentales como juegos, roles, videos, estudios de caso, nos vamos a tratar de trabajar en esta parte de los ejercicios como estrategias didácticas, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho, como hay una gran cantidad de películas de contenido psicológico, a mí me gusta mucho como aterrizar las películas eh, bajo los criterios teóricos, digamos, de un tema particular que estemos trabajando. Por ejemplo, eh, obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces, ese trastorno obsesivo compulsivo lo vamos a tratar de ver en una película y lo vamos a analizar, ¿sí? Pero lógicamente es un análisis bastante completo, bastante formal, y ahí están los ensayos que yo necesito que ustedes trabajen. Un ensayo, pues lógicamente es individual. Si hablamos nosotros del examen final, pues seguramente lo que vamos a hacer nosotros es en parejas, esos estudios de casos, ¿sí? Y casos hay por montones, ¿no? No sé si ustedes ah, han manejado el DSM-4 o el DSM-5, el DSM-5R o el CIE-10, que son lo que nos arroja, por ejemplo, aquí en Colombia, el CIE-10 es el que está centrado en lo que es la Secretaría de Salud, en donde uno tiene que ceñirse a unos códigos para poder diligenciar la historia clínica del paciente, según el CIE-10. Si estamos hablando del DSM-4, pues entonces hay que entender cada uno de los diferentes ejes que aborda el DSM-4. ¿Lo han manejado? ¿Lo conocen? El DSM-4, el DSM-5, El 5, DSM-5R. el DMS5. ¿Lo han manejado? ¿Lo conocen? Sí lo Sí, sí, señor. conocemos y hemos visto algunos casitos. Ah, ok. Pues eso me gusta, porque pues eso nos ayuda a entender un poco los casos que vayamos a abordar durante el módulo. Presentaciones conceptuales, o sea, es lo que yo quiero tener claro de que si algunos de ustedes tienen que hacer una presentación, pues que se haga una presentación con calidad, no una presentación mediocre ni nada por el estilo, porque pues no estaría bien. Estoy tratando de generar conciencia en cada uno de ustedes con respecto al gusto y al agrado por mi profesión, por mi psicología. Entonces, pues, tenemos que desde un principio estar como muy alineados en esa calidad, ¿sí? Eh, Voy a compartir con ustedes en algún momento guías y formatos que nos ayudan a registrar conductas, a evaluar comportamientos anormales y que ustedes tienen que manejarlos. Eso les voy a compartir en su debido momento. Y bueno, trabajos grupales que pues, es importante, además de que el grupo es supremamente inmenso, entonces se torna un poco dispendioso. Entonces, por cuestiones de agilidad y facilidad para todos nosotros, pues vamos a tratar de generar un poco los trabajos en grupo. Miren, ahí están los talleres, quizzes, mira, ahí está el porcentaje, el segundo parcial y el trabajo final. Fíjense que el examen final va a ser ese trabajo final que es la socialización de casos clínicos. Ustedes los van a desglosar con la metodología, con el análisis descriptivo, con la investigación, con los resultados, qué trabajaron, qué variables intervinieron, eh, y bueno, los resultados. Pero eso está en la literatura del área de la psicología experimental. Entonces, ahí está latente en eso.
Ah, la clase es desarrollada mediante la metodología de aprendizaje experiencial que busca que el estudiante o la estudiante practique activamente en su proceso de aprendizaje. Cuando se recibe la información, si una persona recibe información, pero no trasciende en eso, no la interioriza, no se da transferencia y aprendizaje. O sea, tiene toda la información, pero si no la pone en práctica, si no hay ese proceso de aprendizaje, como les digo, no hay interiorización. Para que se generen las huellas de memoria en un proceso de aprendizaje hay que interiorizar. Y para poder interiorizar hay que tener teoría y hay que tener práctica, ¿sí? Tanto a nivel grupal como individual. Y está esta pues, bibliografía que me parece interesante, Michael Donhan y Calvin Allen, que son personas que trabajaron constantemente estos procesos de modificación de conducta y principios de aprendizaje. Les comento que pues, en los últimos días hubo una noticia pues, triste para el ámbito de la psicología y más que todo para el ámbito de la neuropsicología, y es de que Alfredo Ardila, uno de los pioneros de la neuropsicología, falleció en Miami, creo que a raíz de un proceso de una enfermedad de cáncer que tenía él. Entonces, esta es una gran pérdida porque pues, es una persona bastante reconocida a nivel mundial, diría, a nivel latinoamericano. Y bueno, tuve yo la ocasión de conocer a la esposa, que es Mónica Rosselli. Ellos fueron docentes de la Conrad Lorenz con el hermano, con Rubén Ardila, y tuve el gusto de ser estudiante de Rubén Ardila y de Mónica Rosselli. Si ustedes quieren investigar sobre Alfredo Ardila, psicólogo, neuropsicólogo, pionero de la neuropsicología, háganlo, por favor. Es una gran pérdida que, 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 que le mueve un poco el piso a uno en el ámbito de la psicología, y más aún cuando uno lo tuvo como docente acá en Colombia. Bien, eso es lo que yo les quería como compartir en esta primera sesión de nuestra asignatura, ¿sí? Como les dije, pues ya mañana nos estaremos encontrando muy puntual a las 8 de la noche y pues estaremos completamente comprometidos con este proceso de aprendizaje. No sé si ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. Los quiero escuchar. Profesor, sobre los porcentajes, se me hace que hace falta un 5%, ¿no? No se preocupe, sí, seguramente, pero en el transcurso del proceso académico de aprendizaje, pues vamos a estar generando pues ese 5%, no se preocupe, Juan Camilo. Listo, profe, gracias. Se te escucha entrecortado, ¿no, Juan Camilo? Para que en otra ocasión revises tu audio porque se te escucha la voz como a manera de telegrama. ¿Algún otro comentario? Profe, buenas noches. Hola, Profe, Ligia. profe, es que tú dices que un trabajo final. Nosotros hemos venido trabajando a lo largo de, pues, de nuestra carrera o de nuestra educación con Sí. ciertos compañeros. No sé si tú nos vas a dejar trabajar con los mismos compañeros en el trabajo final o tú vas a elegir los grupos. Bueno, ya miraremos eso también. Pues la idea es integrarse, ¿no? Pues a veces es importante tener nuevos compañeros que podamos trabajar. Y lo digo porque
cuando uno está en la vida profesional, cuando yo tengo que trabajar con otras personas, uno encuentra con personas que son bastante conflictivas, que son bastante demandantes, y uno tiene que saber manejar todo ese tipo de personas, saber ser asertivo, saber manejar un poco el conflicto. Y si siempre estamos con personas que entienden mis mañas, aunque yo entiendo las mañas de ellos, pues entonces no voy a desarrollar habilidades profesionales en un ámbito laboral. Entonces seguramente miraremos si trabajamos con los mismos de antes o hacemos nuevos grupos. Es Ok, importante profe. que ustedes sepan manejar con otras personas, señorita Lidia. Ok, profe. Con gusto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda, sugerencia, reclamo? Así a grandes rasgos, ¿qué expectativas tienen ustedes de esta asignatura que se llama Análisis Experimental del Comportamiento? ¿Quién me quiere dar ese aporte, por favor? ¿Qué expectativas tienen? Yo quiero que ustedes sean un grupo muy activo, yo quiero que ustedes sean un grupo muy dinámico, que ustedes sean inquietos, que ustedes perdónenme la expresión, no traguen entero, que ustedes participen, que ustedes cuestionen, ¿sí? Si ustedes me cuestionan, pues fabuloso, pues también estoy en un proceso de aprendizaje siempre, uno no se la sabe todas. Y si me equivoco, por favor, ustedes díganme, no creo que eso hay que manejarlo de esta manera, no hay lío. Pero no quiero de hecho, estas clases virtuales se necesita que tengamos ese dinamismo, se necesita que tengamos como esa posibilidad de hacerla interesante. Colaboren ustedes, por favor, señores estudiantes, señoritas, eh, para que lo hagamos de una manera muy dinámica, muy activa, muy didáctica, de muchísima información. Pero si nos quedamos en silencio, ¿cómo nos retroalimentamos? ¿Cómo generamos esos procesos? Entonces, eh, es importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, profe, pues buenas noches. Como lo dice el contenido, pues de el nombre de la materia, análisis experimental de las conductas. Yo creo que acá lo que vamos a trabajar nosotros son los paradigmas, la teoría, la metodología para estudiar ciertos procesos que nosotros llevamos como personas, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas mal, o si nuestras conductas son adecuadas o son llevadas al área clínica para saber si tenemos alguna patología. Creo que es eso. Para saber si tenemos una patología aquí en nosotros, Sí, una patología, sí, sí, señor. no. O en nosotros Pues, no, pues los ok, pacientes, ¿no? No ok. como psicólogos, nosotros no, Sí, los claro, pacientes. claro, claro. Y De pues que hecho, sea de una forma asertiva lo que nosotros le podamos orientar a los pacientes o claro, clientes. Y pues que obviamente, como usted decía, que todo vaya a la mano, todo sea con conocimiento, que sea con unos, pues en la ayuda de los DSM-5 o el DSM-4 y que sea pues con el área científica también. sí, Siento que es claro. eso, no sé si está equivocado. No, claro, pues como lo comentabas tú y como yo lo informaba cuando estaba yo desglosando, pues la justificación de la asignatura es precisamente poder entender un poco las patologías y cómo apoyar, cómo las cosas que estamos manejando nosotros hoy día influyen positiva o negativamente. Por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, no sé si ustedes han escuchado hablar del síndrome de la cabaña, seguramente sí, ¿verdad? No, yo No, no, no. yo no, Ah, profe. pues el síndrome de la cabaña es precisamente el miedo a salir a la calle después de un largo confinamiento. Es el miedo a adaptarse nuevamente a, a un mundo exterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy día? De hecho,
A mí me ha tocado hacer consulta virtual, porque pues la gente tiene miedo a salir. Ha desarrollado una serie de fobias. De hecho, esta pandemia ha incrementado un poco los trastornos obsesivo-compulsivos de chequeadores o lavadores, porque pues ¿quién de nosotros que están acá, ahorita que estamos acá, no se ha lavado las manos por lo menos unas 6 veces al día? ¿Sí? Creo que todos nosotros. ¿Y eso por qué nos toca? Porque si no lo hacemos, terminamos mal. Y valga la pena mencionar de que el COVID, cuando nosotros hablamos de las personas que están en UCI, si ustedes han visto la información científica, o sea, es decir, cómo los médicos nos dicen a nosotros, por favor, quédense en casa. Esto de entubar a la gente, eso es tenaz, eso es horrible. O sea, ustedes no se imaginan, o sea, entubar no es colocarle una mascarilla a la persona en la cara para que respire, no. Eso tiene que hacerse de una manera muy invasiva, supremamente invasiva. Tienen que durar 16 horas boca abajo con una intubación que le genera a la persona dolores supremamente fuertes. Y luego, después de esas 16 horas, lo voltean boca arriba y hay otras 8 o 10 horas también entubado. Y como eso es un dolor supremamente fuerte, entonces la gente tiene que estar prácticamente con medicamento, prácticamente en coma, lo sean permanentemente. Esto no es un juego. Esto hay que tenerlo muy presente y eso hay que manejarlo. Y ustedes son responsables de ustedes mismos y de sus familiares. Y sus familiares son responsables de ustedes también. ¿Sí? Entonces realmente es algo que tenemos que tener muy presente. Esta cuestión del COVID, pues no se ha ido y no se va a ir durante esta mitad de año. Y más aún con toda esta locura que hubo en diciembre, con las finales de fútbol, con la irresponsabilidad de la gente, ¿sí? Entonces realmente hay que tener en cuenta eso. Y entonces las consultas que uno tiene de una manera virtual, yo trabajo en el área clínica en un centro médico con los docentes del magisterio, con Emermédica, pero pues lógicamente pues ahorita estoy más ligado un poco a esas consultas virtuales como tal, precisamente por eso. ¿Ven? Entonces es entender un poco cómo le ayudamos a la gente a que cambie un poco esos temores que se están presentando permanentemente. Nos va a sacar la plataforma. Yo me quiero despedir ya. Veámonos mañana muy puntuales a las 8 de la mañana y empezamos a trabajar. Entonces, por favor, lean lo que aparece allá en la plataforma y nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes por esperarme y nos vemos mañana. Ok, profe. Listo, profe. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Profe, buenas gracias. noches. Que estén bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.